Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Si llevas gafas o lentillas, quítatelas un momento. Si no las llevas, imagina que el mundo se apaga. Imagina que todo lo que está a más de 1 metro de tu cara se vuelve una mancha borrosa, indescifrable, niebla. Ahora viaja conmigo. Imagina que eres un artesano en el año 1200, o escribiendo manuscritos legales, o cosiendo los trajes del rey. Eres un maestro. Pero cumples 40 años, y de repente, tus ojos fallan. Ya no puedes enfocar el hilo. Ya no distingues la tinta del papel. En la plenitud de tu vida, con toda tu experiencia acumulada, te conviertes en una carga. Estás a efectos prácticos, ciego para el detalle. Pues bien, esta fue la realidad de la especie humana durante el 99% de nuestra historia. Era la maldición de los 40 años. O veías bien, o te podrían apartar para morir en la irrelevancia. Pero entonces ocurrió el milagro. Alguien en algún lugar decidió no aceptar el destino. Alguien decidió ponerse un trozo de cristal tallado delante del ojo. Y la humanidad, de golpe, alargó la vida intelectual y productiva de millones de personas. Más lectura, más escritura, más trabajo fino durante más años. Hoy vamos a contar la historia del primer paso del ser humano hacia el cyborg. La primera vez que usamos tecnología para hackear nuestros sentidos biológicos. Vamos a explicar la historia de las gafas. Desde huesos de animal en el Ártico hasta ordenadores pegados a la retina. Esta es la historia de cómo dejamos de entornar los ojos y empezamos a ver el futuro. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y espero que estéis viendo esto en alta definición. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Solemos pensar que las gafas nacieron en bibliotecas llenas de polvo. Error. La gafa más antigua de la historia no nació entre libros, nació en el hielo. Nació por supervivencia pura. Vámonos al Ártico, hace muchos siglos. Aquí, el enemigo no es la falta de visión de cerca, es la luz. Cuando el sol rebota en la nieve blanca, la radiación es tan brutal que parece que se te queme la retina. Se llama ceguera de la nieve, fotoqueratitis. Si no te proteges, en pocas horas tus ojos se hinchan y lloran sangre. Y en el Ártico, si no ves, no cazas. Y si no cazas, mueres. Así que los pueblos inuit inventaron esto. No son de cristal, no. Son de hueso de morsa, madera o marfil. Tienen 2 ranuras finísimas, casi invisibles. ¿Por qué funcionan? Bueno, no magnifican la imagen. Hacen algo mejor. Es el principio físico del agujero estenopeico. Al bloquear el 95% de la luz y forzar la vista por una rendija minúscula, elimina los rayos dispersos. De golpe, la imagen se vuelve nítida. Aumenta la profundidad de campo. Si eres miope y has perdido tus gafas, haz la prueba. Cierra el puño dejando un agujerito minúsculo y mira a través de él. Verás mejor. Los inuit descubrieron que controlar la luz es controlar la visión. Hackearon sus ojos con huesos de animal más de 1000 años antes de que en Europa se popularizara usar lentes como ayuda visual personal. Flipa, ¿eh? Pero no solo en el hielo buscábamos soluciones. Si viajamos a la antigua Siria, hoy Irak, encontramos un objeto que trae de cabeza a los arqueólogos. La lente de Nimrud, un trozo de cristal de roca pulido de 3000 años de antigüedad. ¿Es una lupa? ¿Es una lente? ¿O es solo una joya bonita? Lo que parece claro es que sabían pulir cristal con precisión. El uso exacto no está cerrado, pero ¿y si en la antigüedad ya sabían domesticar la luz con piedra, pero el conocimiento se perdió? Lo que sí sabemos es que antes de intentar corregir la vista con herramientas externas, intentamos algo mucho más radical. Intentamos reparar el ojo, a las bravas. Hablemos de las cataratas, esa nube blanca que cubre el ojo de los ancianos y te deja ciego. En la India antigua y luego en Grecia y Roma existía una profesión aterradora, una profesión que se llamaba el cirujano de cataratas. La técnica se llamaba abatimiento de cataratas. Imagina esto, sin anestesia moderna. El médico cogía una aguja curva, te pinchaba el ojo y empujaba el cristalino opaco fuera del eje visual hacia el interior del ojo. Recuperabas luz y formas, pero quedabas sin cristalino funcional, con una visión muy limitada y altísimo riesgo de complicaciones. El resultado, veías borroso, desenfocado, como una cámara sin lente, pero veías luz y formas. Habías vuelto de la oscuridad absoluta. Era una carnicería necesaria.
y demuestra que el ser humano nunca ha aceptado la ceguera como un destino final. Tenemos huesos en el Ártico, tenemos agujas en la India, pero para tener gafas de verdad nos faltaba algo crucial: la física. Durante siglos, en Europa y parte del mundo, se creía que los ojos lanzaban rayos láser invisibles para tocar los objetos. Te juro que es verdad. Existieron teorías antiguas de rayos visuales, la llamada teoría de la extramisión, y otras, donde la visión dependía de lo que entra al ojo. La clave es que durante siglos no hubo consenso. Piensa que Platón y Euclides creían que tú tocabas la montaña con la mirada. Y claro, si crees eso, es imposible inventar las gafas. Necesitábamos a alguien que dijera que eso es una estupidez. Ese hombre nació en Basora, pero su destino se selló en el Cairo, Egipto, alrededor del año 1000. Su nombre, Ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Alhazen. Y es que su historia parece sacada de una película de Hollywood. Y es que Alhazen servía a un califa famoso por ser impredecible y cruel. Al-Hakim, llamado el Loco, prometió que podía controlar las crecidas del río Nilo con una presa. Pero cuando viajó al sur y vio la fuerza del río, se dio cuenta de que era imposible. Había fracasado. Sabía que el califa lo ejecutaría. ¿Y qué hizo? Pues fingió estar loco. El califa, en lugar de matarlo, lo condenó a arresto domiciliario de por vida. Lo encerró en una casa, solo, en la oscuridad. Y fue esa oscuridad la que le dio la iluminación. Estando encerrado, Alhazen notó que por un pequeño agujero en la cortina entraba un rayo de luz, y en la pared opuesta vio proyectada la imagen de la calle, la gente, los árboles. Todo se veía en la pared, pero invertido, boca abajo. Acababa de descubrir el principio de la cámara oscura y tuvo la revelación que mató a la ciencia griega. El ojo no emite luz. El ojo no toca las cosas. El ojo es una habitación oscura donde la luz entra y pinta una imagen. Hasta ese momento, como os he dicho, genios como Platón o Euclides creían en esa teoría, la teoría de la extramisión. Básicamente creían que tenemos visión de rayos láser rollo Superman, que tus ojos lanzaban fuego invisible para escanear el mundo. Alhazen demostró matemáticamente que eso era absurdo. Y es que si fuera verdad, podríamos ver una montaña a oscuras con solo mirarla. Durante sus años de encierro, Alhazen escribió su obra maestra, el Kitab al-Manazir, el libro de la óptica. 7 volúmenes donde no solo explicó el ojo, explicó las lentes. Describió geométricamente cómo una esfera de vidrio, si la cortas de cierta forma, magnifica lo que hay detrás. Analizó la refracción, los ángulos, los espejos curvos. Él no fabricó gafas, no era un artesano, pero escribió el manual de instrucciones que la humanidad necesitaba. Siglos después, su libro fue traducido al latín bajo el título de Aspectivus, sobre la visión. Y ese libro acabó en las bibliotecas de los monasterios europeos. Y Roger Bacon, el famoso fraile franciscano, leyó a Alhazen y dijo: «Oigan, podríamos usar esto para ayudar a los débiles de vista». Las gafas son hijas de las manos de los artesanos de Venecia, pero son nietas del cerebro de un prisionero del Cairo. Sin su encierro, quizás hoy seguiríamos a oscuras. Y antes de llegar a Venecia, un giro de guión que nadie espera. Los vikingos, sí, los tipos de las hachas, los barcos dragón y el Valhalla. Y es que solemos verlo como bárbaros brutos, ¿verdad? Pues prepárate, porque en sus tumbas encontramos algo que parece tecnología alienígena para su época. En la isla de Gotland, en Suecia, los arqueólogos desenterraron las llamadas lentes de Visby. No son de vidrio soplado, son de cristal de roca, de cuarzo. Y lo más loco, no es el material, es la forma. Si estudias estas lentes con un ordenador moderno, te explota la cabeza. Tienen un perfil elíptico, casi esférico. ¿Sabes lo difícil que es tallar eso? En óptica, una lente normal tiene aberración esférica. Se ve borroso por los bordes. Para corregir eso, necesitas matemáticas avanzadas. Unas matemáticas que Descartes formuló 500 años después. Pero estos vikingos del siglo XI ya tenían en el bolsillo unas lentes que corregían el defecto mejor que muchas gafas modernas baratas. Alucinante, ¿eh? ¿Las fabricaron ellos entre saqueo y saqueo? Pues probablemente no. La teoría más sólida es que las trajeron de sus viajes. Recuerda, los vikingos llegaban hasta Constantinopla, a la que llamaban Miglagar. Eran como la guardia de élite del emperador bizantino. Y seguramente compraron estas joyas tecnológicas en Oriente y se las llevaron al frío norte. Pero aquí viene la gran pregunta. Si tenían la tecnología óptica perfecta, ¿por qué los vikingos no inventaron las gafas? Podían magnificar cualquier cosa, podían haber visto bacterias si hubieran apilado 2. Y la respuesta es fascinante.
porque no tenían que leer. No existía un ecosistema de lectura manuscrita masiva comparable al de monasterios o universidades medievales. Los vikingos usaban estas lentes como lupas para tallar joyas de oro minúsculas. O peor, las usaban como piedras de sol para concentrar los rayos del sol y encender fuego o cauterizar heridas de guerra. Usaban una herramienta de precisión óptica para quemar cosas. Y esta es la lección más importante de la historia de la tecnología. Una lente suelta no cambia el mundo. Para que nazcan las gafas necesitas un ecosistema. Necesitas un problema masivo, gente leyendo. Necesitas monturas para sujetarlas y necesitas una industria. Las lentes de Bisbee fueron una tecnología huérfana, una obra maestra solitaria, enterrada en la nieve, esperando a que el resto de la humanidad se pusiera a su nivel. El hardware estaba listo, pero el software social todavía no. Y ahora sí, finales del siglo XIII, norte de Italia. Aquí se alinean los astros. Tenemos monjes desesperados que necesitan seguir leyendo. Tenemos la ciencia óptica de Alhazen recién traducida. Y tenemos el lugar más paranoico, avanzado y secreto de la Tierra, la isla de Murano en Venecia. Murano no era solo una fábrica, era el Silicon Valley del cristal, pero con reglas de la mafia. Venecia tenía el monopolio mundial del cristalog. Un vidrio tan puro y transparente que parecía aire solidificado. Nadie más en el mundo sabía hacerlo. Y el gobierno de la República sabía que esa fórmula valía más que el oro. Así que protegían sus secretos con pena de muerte. Por cierto, os dejo por aquí arriba la historia del vidrio que os va a encantar. Pues bien, si eras un maestro cristalero de Murano, eras rico, pero eras un prisionero. Y es que no podías salir de la isla sin permiso. Y si intentabas escapar para vender la fórmula a Francia o Alemania, el Consejo de los 10 enviaba asesinos para encontrarte, cortarte las manos y luego matarte. Sí, lo que oyes. Y fue en ese ambiente de alta tensión tecnológica donde ocurrió la magia. Alguien en Murano cogió esos discos de cristal convexos que hasta entonces solo se usaban apoyados sobre el papel y tuvo el pensamiento lateral que cambió la historia. ¿Y si en lugar de poner la lupa en el libro, me lo pongo en la cara? Pero aquí viene el misterio. No sabemos quién fue. El inventor original quiso mantener el secreto, probablemente para venderlo caro y en exclusiva a la élite. Pero la historia tenía sus propios planes. Tenemos un documento increíble, un sermón del fraile Giordano da Pisa, fechado un miércoles de 1306, que dice textualmente: no hace ni 20 años que se descubrió el arte de hacer gafas, una de las mejores y más necesarias artes del mundo. Yo conocí al hombre que lo inventó. Él no quiso decirlo, pero otro fraile vio cómo las hacía y lo contó a todos con corazón alegre. Ese otro fraile era Alessandro della Spina. Básicamente hizo ingeniería inversa, vio el invento secreto, entendió cómo funcionaba y en lugar de patentarlo, lo enseñó al pueblo. Fue el primer caso de open source de la historia. Y así nacieron los primeros anteojos. 2 lentes redondas, engarzadas en aros de hueso, madera o cuero, unidas por un simple clavo remachado en el centro. Olvídate de las patillas, no existían. Tenías que aguantarlas con la mano o clavártelas en el puente de la nariz como unas tijeras de podar. Te cortaban la respiración, te dejaban marca. Eran incómodas a rabiar. Pero cuando un monje de 60 años se las ponía, lloraba, porque por primera vez en la historia de nuestra especie, el tiempo no había ganado la batalla. Los viejos podían volver a ver. Parecía que el mundo iba a cambiar al instante, ¿verdad? Pues no. Durante casi 150 años, sí, 150. Y es que eran un juguete carísimo para ricos, cardenales y monjes copistas. Piénsalo, unas gafas costaban el equivalente al sueldo de varios meses. Y sobre todo, ¿para qué las querías si no sabías leer? Si eras un campesino en 1350 y veías borroso, bueno, te daba igual. No tenías nada que enfocar. Tu mundo era arar el campo. Y para eso no necesitas 4K. Pero en 1440 explota la bomba informativa más grande hasta Internet. Alemania, Johannes Gutenberg, la imprenta. De repente, los libros bajan de precio y de costar como una casa pasan a costar como una cena. El conocimiento inunda Europa. La gente común empieza a comprar libros, panfletos, Biblias, y al abrir esos libros, millones de personas se llevan una sorpresa desagradable. Maldita sea. No veo las letras. Y es que la imprenta reveló una epidemia invisible. Medio mundo tenía hipermetropía o presbicia y no lo sabía. O al menos no le importaba mucho. Gutenberg creó el problema.
Y los cristaleros de Venecia tenían la solución. Fue la simbiosis perfecta. Sin gafas, la imprenta habría fracasado, porque nadie podría leer su producto. Y sin la imprenta, las gafas seguirían siendo una curiosidad de museo. Pero juntos lanzaron a la humanidad hacia el Renacimiento. Las gafas pasaron de ser una joya a ser una herramienta de trabajo. El smartphone del siglo XV. Se vendían por las calles en cestas. Habían democratizado la vista. Pero espera un momento, hasta ahora solo hemos hablado de presbicia, la vista cansada, el problema de los viejos. Pero, ¿qué pasa si eres joven? ¿Qué pasa si tienes 15 años? Estás lleno de energía, pero todo lo que está a más de 3 metros es una mancha. Durante toda la Edad Media, si nacías miope, tu destino estaba sellado. No podías ser soldado, no veías al enemigo. No podías ser cazador, no veías la presa. No podías ser arquitecto. Vivías en un cuadro impresionista permanentemente. Un mundo de bordes suaves y peligros invisibles. Y lo peor, las gafas de los monjes no te servían. De hecho, si un miope se ponía esas lentes convexas de lectura, veía aún peor. El problema era físico. Las lentes de lectura son gordas en el centro, concentran la luz. Pero el ojo miope ya concentra demasiado la luz, necesita lo contrario. Necesitaba una lente que abriera la luz, tallada al revés, fina en el centro, gruesa en los bordes. Una lente cóncava. Parece fácil hoy, ¿verdad? Pero tardaron 200 años más, sí, 200, en descubrirlo. ¿Por qué? Bueno, porque una lupa la puedes descubrir por accidente. Una gota de agua. Pero una lente cóncava es antiintuitiva. Tienes que ir en contra de la forma natural de la gota. Y no fue hasta el siglo XVI cuando esta tecnología explotó. Y tenemos al primer influencer de la miopía de la historia, el Papa León X, un Medici, rico, poderoso y ciego como un topo. León X era tan miope que sin ayuda no reconocía a la gente a 1 metro de distancia, pero tenía acceso a la tecnología más puntera de Florencia. Y es que se hizo fabricar unas lentes cóncavas especiales para la caza. Imagínate la escena. El Papa sale al bosque con sus cardenales y guardias. Todos piensan, el Santo Padre no le va a dar ni a un elefante. Pero León se lleva su lente al ojo y ¡bum! Abate un ciervo a 100 metros. Él presumía ante su corte: con mis cristales veo mejor que vosotros con vuestros ojos jóvenes. Y eso lo podemos ver en el famoso retrato de Rafael, donde León X aparece con una lente en la mano. Y claro, fue un shock cultural. Por primera vez, la tecnología superaba a la biología sana. Ya no era solo reparar, era mejorar. Y esto cambió el mercado laboral de Europa para siempre. Como os he dicho antes, un niño miope era un inútil para la guerra o incluso el arte. Y ahora, podías corregir su visión desde la infancia. Gustavo Adolfo de Suecia, el gran general, era miope. Sin gafas, no habría podido dirigir sus ejércitos. Quevedo, el gran escritor, era miope. La lente cóncava recuperó a millones de cerebros y talentos que la naturaleza había descartado. Fue el verdadero renacimiento de la visión. Pero había un fallo de diseño garrafal. Mira tus gafas hoy. Tienen 2 varillas que van hacia atrás y se apoyan en las orejas. Parece la cosa más obvia del mundo, ¿verdad? Pues ojo que la humanidad tardó casi 450 años en darse cuenta de que tenemos orejas. Durante 4 años, llevar gafas, tela, era una tortura ergonómica. Imagina la desesperación. Tenías las gafas tipo Quevedo, como te he dicho, que se agarraban al puente de la nariz por presión pura. Te apretaban las fosas nasales, te cortaban la respiración, te dejaban esas marcas rojas y dolorosas. Y lo peor, la gravedad. Si sudabas un poco o si mirabas hacia abajo para trabajar, ¡clac! Al suelo, cristales rotos. La gente estaba desesperada, inventaron de todo. Gafas cosidas a la gorra, gafas con pesos de plomo colgando por detrás de la cabeza para hacer contrapeso. Pero mis favoritos son los españoles del siglo XVII. En la corte de España se pusieron de moda las gafas de hilo. Ataban cordeles a los cristales, los pasaban por detrás de las orejas y se los ataban con un lazo en la nuca. O peor, se colgaban pesos de las orejas. Parecía ridículo, sí, pero era un símbolo de estatus. Tengo las manos libres, soy importante. Y la locura terminó en Londres alrededor del año 1730. Un óptico llamado Edward Scarlett tuvo la idea millonaria que nadie había visto en medio milenio. Oigan, el cráneo humano es rígido. ¿Y si ponemos unas varillas duras que se apoyen encima de las orejas como ganchos? Y ¡boom! Nacieron las patillas. Parece una tontería, pero fue una revolución industrial. Y es que de repente, un carpintero podía sellar madera mirando hacia abajo, sin que se le cayeran las gafas. Un cirujano podía operar sin usar una mano para sujetar su lente. Las patillas de Scarlett liberaron las manos de la humanidad y la producción mundial subió otro escalón.
Y así llegamos a la Ilustración, siglo XVIII. Y aquí aparecen dos innovaciones que definen el estilo moderno de las gafas. Primero, el biohacking. Y el protagonista es un genio práctico. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y un tipo que odiaba perder el tiempo. Franklin tenía un problema, era viejo, y necesitaba unas gafas para ver el paisaje y otras diferentes para leer los documentos. Se pasaba el día haciendo esto, quitar gafas de lejos para poner gafas de cerca. Leer, quitar gafas de cerca para gafas de lejos y mirar, vamos, un fastidio. Así que Franklin hizo algo radical. Agarró sus dos pares de gafas carísimas, las cortó por la mitad, horizontalmente, y pegó la mitad de ver lejos, arriba, y la mitad de ver cerca, abajo, todo en el mismo marco. Había inventado las bifocales. Tela, ¿eh? Pero mientras Franklin buscaba ver más, al otro lado del mundo, en China, buscaban que se viera menos. Hablemos de las gafas de sol. Solemos pensar que son cosa de aviadores, de estrellas de Hollywood. Error. Siglos antes, los jueces chinos ya usaban gafas de cuarzo ahumado. No tenían graduación, eran oscuras, planas. ¿Para protegerse del sol? Pues no. Eran para interiores. Eran una herramienta de poder. En un juicio chino, el juez es la ley absoluta. No puede mostrar duda, ni pena, ni sorpresa. Si un testigo mentía, el juez no podía delatarse con un parpadeo. El cristal oscuro ocultaba sus pupilas. Hacía sus ojos ilegibles. Era el poker face original, una barrera psicológica. Así que hoy cuando te pones unas gafas de sol en una discoteca, o para parecer misterioso, no estás imitando a Tom Cruise. Estás imitando a un juez de la dinastía Ming. Curioso, ¿verdad? Y bueno, entramos en el siglo XX y aquí la gafa deja de ser artesanía y se convierte en tecnología dura, porque ocurren tres milagros. Primero, las matemáticas. Aparece la dioptría, porque antes comprabas gafas probándotelas en el mercado. A ver esta, no. A ver esta, sí, más o menos. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se estandariza la medición moderna de la refracción y así la prescripción se vuelve precisa y reproducible. Y Ferdinand Monnoyer nos dio una escala universal. Ahora tu miopía es un número exacto y ese número sirve en Japón, en Alaska o en España. La visión se vuelve datos. Segundo, la guerra. ¿Sabes de qué están hechas tus gafas hoy? Seguramente no es cristal. Es plástico orgánico. El material más famoso se llama CR39. ¿Sabes qué significa? Pues Columbia Resin número 39. Y es que no se inventó para los ojos, se inventó en 1940 para recubrir los depósitos de combustible de los bombarderos B-17 en la Segunda Guerra Mundial. Era ligero y resistente a los impactos. Y al acabar la guerra sobraba material y alguien dijo: ¿y si hacemos lentes con esto? Y ¡bingo! Las gafas dejaron de pesar. Y si te daban un balonazo, ya no te estallaban cristales en el ojo. Pasamos de llevar vidrio en la cara a llevar tecnología aeroespacial. Ah, por cierto, un poco antes, en 1935, Alexander Smakula, en 6, desarrolla el primer gran método de recubrimiento antirreflectante. Al principio se usa en óptica de precisión, cámaras, instrumentos, y con el tiempo se vuelve común en gafas. Pero bueno, el tercer milagro llega en 1959. Un ingeniero francés llamado Bernard Métenage logró lo imposible. Creó una lente donde la graduación cambia suavemente de arriba abajo, sin cortes, sin líneas. Las lentes progresivas, las famosas Varilux. Era una pesadilla matemática de fabricar, pero logró que el ojo fluyera natural. Habíamos conseguido domesticar la luz hasta tal punto que la tecnología se volvió invisible. Pero no podemos contar la historia de las gafas con un simple cuento de hadas sobre el progreso, porque la tecnología nunca es neutra. Un cuchillo sirve para cortar pan y para matar. Y las gafas sirven para ver o para ser visto. Hemos dicho durante todo el vídeo que las gafas nos dan la intelectualidad, nos dan imagen de sabio, de alguien que lee. Pero hubo un momento y un lugar en el siglo XX donde parecer intelectual no era un elogio, era una sentencia de muerte inmediata. Camboya, abril de 1975. El ejército de los Jemeres Rojos entra en la capital, en Phnom Penh. Su líder, Pol Pot, tiene una idea aterradora: el año cero. Quiere borrar la historia, quiere destruir la civilización moderna y convertir el país en una utopía agraria de campesinos analfabetos. Para lograrlo, tiene que eliminar cualquier rastro del viejo mundo. Tiene que eliminar a la gente que piensa. ¿Y cómo identificas a alguien que piensa en una multitud de 3 millones de personas? ¿Cómo sabes quién es médico, profesor o ingeniero si todos van vestidos igual? Miras sus caras, buscas un objeto. Buscas las gafas. Si llevabas gafas en la Camboya de 1975, eras culpable. No necesitaban juicio. Tener gafas significaba que leías,
Y si leías, tenías ideas. Y si tenías ideas, eras un enemigo de la revolución. Los soldados, muchos de ellos niños, te paraban en los controles. Si tenías miopía, te apartaban a la fila de la izquierda, la fila de los que no volvían. Da igual si eras un simple relojero o si tenías cataratas. El cristal sobre tus ojos era la marca de la bestia, la cicatriz del intelectual. Miles de personas entendieron el terror al instante. Imagínate la escena. Estás en la fila. Ves que matan al de delante por llevar gafas. Tú las tienes puestas o en el bolsillo, con las manos temblando te las quitas. Las tiras al barro, las pisas, hasta que crujen. Y entonces te quedas ciego. Tienes que sobrevivir en un campo de trabajos forzados, rodeado de minas antipersonas, sin ver nada, tropezando, cayéndote. Y tenías que fingir que veías bien, porque si tropezabas, los guardias se daban cuenta. Ese se mueve como un intelectual. Y te disparaban. Fingir ver para no morir. Se estima que casi 2 millones de personas murieron en el genocidio camboyano. Una generación entera de pensadores, médicos, artistas fue exterminada. Y en las fosas comunes, junto a los huesos, los arqueólogos encuentran miles de monturas de alambre y cristal roto. Es el recordatorio más brutal de la historia. Lo que en Venecia fue una herramienta de libertad, en Camboya fue una diana pintada en tu frente. Afortunadamente, la humanidad sobrevivió a la oscuridad. Y hoy, en el siglo XXI, estamos cerrando el círculo de una forma que ni Alhazen ni Franklin podrían haber soñado. Empezamos con piedras para leer la Biblia, pasamos por plásticos para pilotar bombarderos y hemos acabado con ordenadores en la cara. Escúchame bien, las gafas tal y como las conocemos están a punto de morir. La era de la corrección ha terminado, empieza la era de la interfaz. Mira lo que está pasando ahora mismo en 2026. Meta, Apple, Google, las empresas más grandes del planeta, están gastando billones en una sola apuesta. Las Smart Glasses. Ya no solo buscamos ver nítido el árbol que está lejos, ahora buscamos que el árbol nos diga qué especie es, cuánto mide y si tiene frutos venenosos. Todo con un texto flotando sobre sus ramas. Imagina llevar unas gafas con inteligencia artificial integrada. Miras a una persona en la fiesta, tus gafas escanean su cara y en milisegundos te proyectan en la retina su nombre, dónde trabaja y cuándo fue la última vez que hablasteis. Miras un cartel en japonés y tus gafas lo reescriben en español en tiempo real, manteniendo la tipografía original. Ya no tienes que mirar el móvil. El mundo es la pantalla. Estamos pasando de ser humanos que usan herramientas a ser humanos aumentados. El sueño del cyborg no es tener un brazo robótico, es tener acceso a todo el conocimiento de Internet directamente en tu nervio óptico. Dentro de 10 años, quizás no lleves gafas porque seas miope. De hecho, operarse la vista será trivial. Llevarás gafas porque la realidad a secas quizás te parecerá aburrida, lenta, desconectada. El primer paso que dimos sobre el año 1200 en Italia se está completando hoy. Ya no queremos ver el mundo, queremos dominarlo. Y es que cuando preparaba este guión me di cuenta de algo que me voló la cabeza. La historia de las gafas es, en realidad, la historia de la rebeldía humana. Piénsalo, la biología tiene unas reglas crueles. La naturaleza nos dijo: hijo mío, a los 40 años, tus ojos caducan. Ya no sirves para el detalle, retírate y espera la muerte. Cualquier otro animal habría aceptado su destino. El lobo viejo muere de hambre, pero el ser humano dijo no. El ser humano dijo: no estoy de acuerdo con mi biología. Voy a coger arena, la voy a fundir a 1000 grados, la voy a tallar con diamantes y me la voy a poner delante de la cara para seguir siendo útil hasta los 90 años. Es una locura. Y gracias a esa rebeldía, el mundo moderno existe. Piensa en Franz Schubert escribiendo sus sinfonías a la luz de una vela, con sus gafas puestas. Piensa en Gandhi redactando la independencia de la India, o en Stephen Hawking desentrañando los agujeros negros. Si no hubiéramos inventado las gafas, todos ellos habrían sido ciegos funcionales a mitad de su vida. Sus obras maestras no existirían. Todo depende de 2 trozos de vidrio. Somos una especie increíble. Así que la próxima vez que te limpies las gafas con la camiseta o que te pongas las lentillas por la mañana, recuerda que no estás corrigiendo un defecto. Estás llevando puesta la tecnología que salvó a la civilización. Eres parte de la resistencia. ¿Y tú, eres del club de los 4 ojos? ¿O eres de los privilegiados que ven en 4K de fábrica? Déjame en los comentarios cuántas dioptrías tienes. Quiero ver quién es el topo supremo del canal. Y si te ha gustado cómo un material transparente cambió la historia, tienes que ver este vídeo sobre la historia de los espejos o este sobre la historia del vidrio. Porque si crees que las gafas son mágicas, espérate a ver esos vídeos. Y si quieres un maratón de todos ellos, como estos, puedes entrar en la lista de reproducción El origen de todo,
porque allí encontrarás más de 30 vídeos sobre la historia oculta de las cosas. La historia de la patata, la historia del tabaco, del pegamento, del barco, del retrete. Vas a flipar. Y nada más por hoy. Si quieres que haga un vídeo sobre la historia de algún objeto cotidiano, dímelo en los comentarios. Dale un like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte para no perderte estas historias. Y si quieres más contenido diario, entra en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí encontrarás vídeos de historia y también de ciencia muy chulos, que te van a encantar. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.